El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro canal Marcelo Parreira. Estamos transmitiendo desde Río de Janeiro y estamos en la Escuela de Ministerio Unicristo. Hoy estaremos trayendo un estudio a través del pastor Ives Malcote. El tema de hoy es transferencias de riquezas. Amén. Entonces vamos a ver este estudio maravilloso que vamos a estar aprendiendo con el pastor Ives Malcote. Sea bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Hola, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes. Gracias, pastor. Vamos a orar para comenzar. Amén. Claro. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a estar aprendiendo tu palabra acerca de las riquezas, Señor, que están en el cielo, cómo traerlas a la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos esté inundando con sabiduría, Señor, para que podamos poner en práctica tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los hermanos que están entrando, Señor, a este live y a los que van a entrar después. En el nombre de Jesús, Señor, que este estudio sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amén. Pastor. Lo dejo, el tiempo es suyo. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy especial. Es un tema también que aplica tal vez un poco más ahorita en tiempos del fin, aunque las transferencias de riquezas existen desde muchísimo tiempo. Vamos a ver, en Éxodo vemos ahí una gran transferencia, y a lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos de grandes transferencias de riquezas. Y es un concepto bíblico, es una manera que Dios tiene para que sus hijos puedan prosperar. Y quiero empezar con este versículo de Proverbios 13:22. Es donde realmente se menciona este concepto de transferencias. Dice en el capítulo 13, versículo 12, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿quiénes son los justos? Pues somos nosotros, ¿verdad? Somos los justos, justificados por Cristo, por la obra en la cruz. Entonces, en este pasaje de Proverbios, vemos que Dios se ha reservado el dinero y la riqueza del pecador para su cosecha en los últimos días. Tenemos que saber que el dinero tiene una misión. Y la misión es poder ir a todo el mundo, establecer el pacto de Dios de amor, de bendición, de bondad, etcétera, de paz, de gozo, ¿no? Y que finalmente nada falte, nada está roto para predicar el evangelio. Es algo que nosotros manejamos mucho, por ejemplo, en mi casa, nada roto, nada viejo, por ejemplo, ¿no? Porque nos atamos a cosas rotas y eso trae un efecto sobre nuestras riquezas, porque esto es mentalidad de pobre, es mentalidad de ¿qué tal si me hace falta? Y todas estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra manera de vivir, nuestro ambiente, cómo estamos realmente reaccionando cuando hay
un momento de falta o no alcanzo justo. ¿Qué está pasando? Tenemos que luchar contra esto. Entonces vemos que la palabra de Dios en Proverbios no da concesión, ¿no? La riqueza es reservada para los justos antes de la segunda venida de Cristo, y podemos decir antes del rapto, obviamente, ¿no? Y esta transferencia no es solamente de dinero, puede ser también de propiedades, puede ser de recursos naturales, muchas cosas. Conozco a un ministro muy grande que compró un terreno para su iglesia hace muchos años, y era un terreno gigantesco. Hablamos de decenas de hectáreas para todo su ministerio. Y no tenía finalmente el dinero para pagar la propiedad. Pero cuando fue a negociar con el dueño le dijo: no te preocupes para pagarme, porque este terreno tiene un recurso en minerales que nada más por lo que vas a rentar para la explotación de este dinero, ¿verdad?, podrás pagarme el terreno. Y así fue. Entonces fue una transferencia de riquezas para el reino de los cielos, y este pastor no tuvo realmente que tener los recursos en su bolsa. Los recursos estaban en el terreno que iba a comprar. Entonces tenemos que empezar a ver las finanzas de otra manera. Creer en lo sobrenatural, creer que las cosas pueden llegar a tus manos, ¿verdad?, sin que hayas hecho nada. Eso es a través de la fe, viviendo en la gracia, ¿verdad? Y las dos cosas, la fe y la gracia, a veces pensamos, bueno, la fe con Abraham, la gracia en esta dispensación. No, los dos están desde el inicio de la creación. La gracia estuvo sobre Abraham, la gracia estuvo sobre Isaac, sobre Jacob, sobre David, sobre Salomón. Esto es permanente. Hoy es la época plena de la gracia, pero tenemos que saber que eso existía antes, porque Dios no ha cambiado. Es el mismo en el tiempo de Abraham que en el tiempo de hoy para nosotros. Entonces, cuando vemos esto, podemos ir a Deuteronomio 8:16, donde dice ahí que Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como hoy, en este día, ¿no? Entonces, la transferencia de riquezas, la prosperidad, ¿verdad?, con un sentido, con un propósito, ¿verdad?, es un pacto que Dios ha hecho a favor de todos nosotros, su pueblo primero y después todos los de la iglesia, porque somos la iglesia, ¿no? Entonces, si tenemos un pacto, tenemos que aprender a vivir dentro del pacto, saber activar este pacto también para que seamos bendecidos, ¿no? Por ejemplo, no importa si hay recesión, no importa si hay crisis, ¿verdad? No, nosotros no somos, ¿cómo puedo decir? No dependemos de lo que sucede en este mundo, sino que todo al contrario, ¿no? Dependemos de Dios, y en el reino de Dios no existe la crisis, no hay deudas, no hay faltas, no hay nada de todo esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que, obviamente, aprender a vivir de manera libre, sin deudas, etc. Pero vamos a ver cómo podemos asistir y presenciar estas transferencias de riquezas, ¿no? ¿Cómo puede llegar las riquezas de afuera en las manos de los hijos de Dios? Entonces, hay varias maneras con las cuales Dios está operando en este tema. La primera, podemos ver, es por acción diversas del Espíritu Santo. Quiere decir de manera
sobrenatural. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede motivar a dar, ¿no? Con una persona que ni conoce a Dios, ¿no? No, o aún que estén en contra de Dios. No importa, Él tiene este poder de convencer a la gente. Me acuerdo ¿cómo se llama? Del testimonio de Ed Dufresne. En una época, pues es un gran ministro americano, él acaba de morir hace un año, pero era un ministerio grande, su esposa Nancy sigue con esto, y él había comprado una iglesia y estaba necesitando cerrar realmente el pago, había tenido tiempos para pagar y llegaba el momento que tenía que entregar $500,000. Y si no lo hacía, la iglesia iba a pasar al banco, iban a hacer un embargo sobre el edificio. Entonces él estuvo orando y un día en su iglesia, un domingo, llega alguien ahí con pants, t-shirts, estaba corriendo en la calle. Y esta persona llega hacia adelante y él estaba predicando y le dice a Ed Dufresne, no sé quién eres, no te conozco, no me interesa lo que haces, pero algo en mí está empujándome tanto que te tengo que dar $300,000 y aquí está el cheque. Le da el cheque y se va, sale, no se queda al servicio, no le interesa. Recibe el cheque, obviamente, Dufresne, sigue el servicio, bueno, pero todavía debía dinero. La semana siguiente, en el mismo servicio, esta persona vuelve a entrar y le dice, ¿sabes qué? Te pido perdón, había oído que te tenía que dar 500,000 y traté de negociar, de no darte todo, pero no puedo aguantar la presión. Aquí están los 200,000 que te faltaba, que yo tenía que darte. Y con esto saldaron la cuenta del banco ahí acerca de la iglesia. Entonces, una persona que no tenía nada que ver con esto, pero le mando dinero. Lo mismo pasó a Oral Roberts cuando su universidad estaba con problemas financieros. Un día en TVN, él habló de que tenía una necesidad de $1 millón y alguien en Florida, que no era creyente tampoco, pero que oyó este mensaje por casualidad, ¿verdad? Y le dijo, bueno, yo tengo un negocio, yo entreno perros. Era una persona que manejaba perros de carrera y tenía, no sé, sus instalaciones, todo muy rico. Y le dijo, no sé por qué, pero te mando este $1 millón que está necesitando, ¿verdad? Entonces, Dios va a obrar. Por eso nunca nos podemos poner en la posición, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque no nos toca a nosotros saber cómo Él va a hacer esta transferencia de riquezas. Tenemos que enfocarnos en obedecer y creer que Dios va a hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, habrá transferencias de dinero por la gracia, por el favor de Dios. Pero tenemos que saber también que los ricos no dan todo ni a todos, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer una regla de esto porque en Dios no hay fórmulas. Un día lo puede hacer de esta manera, de otro día lo va a hacer de otra manera. También los ricos dan por muchas razones diferentes. Entonces, no sabemos qué es lo que los va a motivar. Unos es por reconocimiento, ¿verdad? Para ser visto, para hacer publicidad por su negocio, ahí va a hacer un evento para entregarte un dinero. Bueno, pues no importa, ¿no? Por también retorno, por ganar algo. Otros para evitar impuestos también te pueden dar, ¿verdad? Para no darlo al gobierno. Otros para calmar su conciencia. No sabemos en qué están metidos. Otros por lástima o compasión, porque hay gente buena también, ¿no? Que tiene este corazón. Entonces no tenemos que, ¿cómo te voy a decir?
que enfocarnos en una manera. Dios va a usar la manera que Él quiere, como Jesús usaba la forma como sanaba a los enfermos, y podía hacer escupiendo y hacer lodo o poner las manos o que la gente solamente lo tocaba. Dios tiene un principio, te va a prosperar. La fórmula por hacerlo, eso le corresponde a Él y no a nosotros, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo moverá así corazones duros a veces a tu favor, mandará gente convencida que te tiene que dar y no saben por qué, pero esa es una manera en que Dios hace transferencia de riquezas. La principal forma en que las riquezas van a ser transferidas van a ser a través de la sabiduría la sabiduría divina. Por ejemplo, José fue un ejemplo de transferencia de riquezas. Dios dio a José una sabiduría especial para asesorar al faraón, ¿no? Y por la estrategia que Dios dio a José, ¿no? Él pudo organizar la tierra, ¿no? Y también recibir una enorme transferencia. Ver esta transferencia. José recuerda un día antes de conocer a Faraón, él era un esclavo en una cárcel. Podemos decir que es un nivel alto de pobreza. Pero Dios le dio la revelación de los sueños, una sabiduría divina, y eso hizo que él fue levantado, ¿no? Y fue el segundo personaje más importante, podemos decir, en el mundo, porque en esta época Egipto era la potencia mundial, ¿verdad? Entonces, él llegó a este nivel por gracia, ¿no? Porque, como dice en Génesis, porque Dios estaba con él, ¿no? Entonces, vamos a ver que la sabiduría la tenemos que buscar, saber dar buenos consejos. Yo conocí a una persona que no tenía estudios de absolutamente nada. Era una persona que vivía en un pueblito sin conocimiento, pero tenía esta sabiduría divina que muchos hombres de negocios lo consultaban para un consejo, ¿no? En sus juntas importantes. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios y podía dar un consejo valioso a estas empresas que les hacía ganar dinero, y había una retribución para él. Nunca le pidieron sus credenciales ni nada, no tenía, pero tenía esta sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Así que nosotros a veces tendemos a pedir la victoria en nuestras batallas financieras, cuando lo que deberíamos de pedir es sabiduría para obtener esta victoria. Muchas veces, la verdad, es por negligencia, es por hacer errores repetidos que estamos en un problema de escasez financiera, ¿no? Entonces tienes que saber que Dios no le va a quitar el dinero a un pecador diligente, astuto, trabajador, para darlo a un cristiano tonto, flojo, ¿verdad? Que lo va a perder de todas maneras, ¿no? Es una entrega de poder cuando pasa el dinero, cuando se transfiere de un lugar a otro. Entonces tenemos que estar listos para poder manejar este poder, ¿verdad? Entonces Dios quiere darnos a través de su Espíritu Santo una sabiduría fuera de lo común, ¿no? Que eso puede producir ideas de negocios fuera de lo común, estrategias de inversión fuera de lo común, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos ha dado, por ejemplo, y también eso va a provocar gran transferencia de riquezas. Entonces, ¿por qué en la iglesia no hay esta riqueza que vemos en el mundo? Bueno, una de las razones por las que el mundo hace muchas riquezas comparadas con nosotros los cristianos es que ellos no piensan en la eternidad.
La iglesia se distrae muchísimo con la idea de que Jesús viene pronto, entonces nos aguantamos. Pero es una manera de pensar mediocre, obviamente, que nos lleva al fracaso financiero. No, porque no pensamos en invertir, no preparamos el futuro. Jesús viene pronto, sí, pero ¿qué quiere decir pronto? ¿Verdad? En 10 años, en 5 años, en 30 años, no tenemos la clave de esto. Entonces tenemos que vivir, trabajar como si nunca viniera, para tener estos recursos, para mandar a hacer las misiones, construir las iglesias, financiar proyectos grandes de hospitales, de cosas así. No somos llamados a todo esto, ¿verdad? Entonces, dejemos de estar sentados esperando al Señor. Tenemos que, como dice la Biblia en Génesis 2, ¿verdad? Tenemos que estar fructificando, multiplicándonos y señoreando en esta tierra. Eso es lo que va a provocar que Dios te quiere dar riquezas, porque tienes un plan de vida, tienes un propósito para tener dinero. Tener dinero para amontonar no motiva nunca a Dios para que Él te bendiga financieramente, ¿no? Muchos ahorran y ahorran. El ahorro está bien para tener como que un colchón por si sucede algo. Pero no ahorramos con miedo, ahorramos con propósito. Estoy ahorrando durante este tiempo porque vamos a construir un nuevo edificio. Estoy ahorrando en este tiempo porque tenemos que comprar el avión del ministerio. Estoy ahorrando en este tiempo porque tenemos que abrir otros lugares donde vamos a poder tener una influencia sobre la comunidad. Eso es correcto en el ahorro. Pero tengo ahorros y ahorro y acumulo porque no sé qué va a pasar. Pues métete en la Biblia porque ya vas a ver lo que va a pasar, ¿verdad? Tu futuro está escrito, el fin lo tenemos. Entonces no tenemos que vivir en miedo. Entonces, primera manera de ver transferencias de riquezas es a través del Espíritu Santo y de manera sobrenatural. La segunda manera es pidiendo sabiduría. ¿Te acuerdas? El hombre más rico de toda la historia fue Salomón y él no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y por eso llegó a tener estas riquezas, ¿no? Aunque empezó ya con un avance, ¿no? Tenía una herencia de David, pero él multiplicó mucho más allá de lo que David hubiera podido hacer. Sí. Entonces, la sabiduría es importante. Tercera manera donde van a llegar las riquezas son a través de diezmos y ofrendas de la iglesia y de nosotros mismos. Es muy importante. Estamos diezmando, estamos ofrendando, porque si no, vamos a descalificar en estas leyes espirituales de la multiplicación. Tenemos que prepararnos para la transferencia de riquezas, enseñando que estamos adentro de un pacto financiero con Dios que tiene ciertas leyes. No podemos pedir que las ventanas de los cielos se abren si no estamos diezmando. No podemos esperar una cosecha si no estamos sembrando, ¿no? Entonces, tenemos que calificar, ¿verdad? Y es a veces donde las cosas se retrasan. Porque no, pues este mes no pude diezmar. Eso debe de ser lo primero. No podemos diezmar si esperamos el momento de diezmar para ver si tenemos el dinero. El diezmo, al momento que entra un recurso, se aparta. Y a partir de ahí ya está fuera de todos los cálculos que vas a hacer y todos los presupuestos. Entonces, cuando está apartado, lo proteges y después este diezmo es lo que te protege a ti en tus finanzas. Entonces, es muy importante esto, porque muchos creyentes quieren la bendición, pero no se conforman con retener solo lo justo, sino que lo quieren todo. Y eso no podemos hacer. Diezmo, ofrenda, todo eso son actos de fe y es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces,
podemos hacer una pregunta. ¿Realmente soy justo si no diezmo, si no ofrendo? Entonces, tenemos que transferir nosotros diezmos y ofrendas al reino de los cielos si queremos también un día ver una transferencia a nosotros. ¿Por qué? Porque recuerda lo que vimos al inicio, la transferencia de riqueza será del pecador a los justos. Entonces, tenemos que estar seguros que somos justos y que vivimos bajo la justicia de Dios. Porque no es suficiente nada más ir a la iglesia, o no es suficiente solamente predicar, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es mi testimonio, cuál es mi entrega con el reino de Dios, mi compromiso con la obra de Dios. No es solamente la oración, predicar, enseñar, es también financiar el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso tendremos esta transferencia después. Entonces es lo mismo, esta fe, porque finalmente hay que creer no en Dios, creerle a Dios, ¿no? Confiar en Él, ¿verdad? Saber que Él va a cumplir, ¿no? Y vemos, hay diferencia en la gente. Por ejemplo, si ves la trayectoria de Josué y de Caleb, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que Caleb es un hombre de fe que a los 80 años declara: yo voy a tomar esta montaña y seré vencedor, etcétera, ¿no? Pero finalmente vemos algo. Es Josué que fue elegido, ¿no? Para ser el conquistador, para llevar a la gente a la tierra prometida. Y a partir de este momento Caleb pasa al segundo plano. Entonces decimos, pero ¿por qué sucedió esto? Pues había una gran diferencia en los dos, ¿no? Caleb pensaba en conquistar para tener, y Josué pensaba en conquistar para repartir. Entonces es un enfoque diferente, y el enfoque va a determinar lo que Dios va a hacer contigo, a dónde te va a llevar, ¿no? Entonces es muy importante nuestro corazón y nuestra relación con las finanzas, los recursos de riquezas que están listos para cada uno de nosotros, pero que no necesariamente nos van a llegar. Tenemos que estar bien posicionados, ¿no? En el reino de los cielos. Reconocemos algo: todas las riquezas le pertenecen a Dios. No tenemos nada nosotros, nadie llegó con riquezas a la tierra, y nadie saldrá de la tierra con riquezas, ¿verdad? Entonces es el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, ¿verdad? Entonces todo lo que está en la mano de Dios, Él lo va a cuidar, Él lo va a sostener. El Señor nunca dio al hombre la capacidad de ser dueño. Solamente nos impartió la capacidad de manejar las riquezas y los recursos conforme a su voluntad. Pero estos recursos finalmente son de Él primeramente. Como dice Ageo, yo soy el dueño del oro y de la plata, ¿no? No habla que nosotros tenemos esto. Nosotros podemos disfrutar esto con el propósito de expandir su reino. Somos embajadores, tenemos la cultura del reino, y es lo que tenemos que realmente expandir y dar a conocer esta cultura del reino. Entonces, ¿por qué no somos dueños? Porque cuando el hombre se adueña, él va a tomar una postura que solo a Dios le corresponde. Y eso es una puerta abierta al infierno, al diablo y obviamente al ladrón. Entonces todo es de él, tampoco es del pecador, ¿no? El dinero que tiene el pecador por un momento, Dios lo va a mover porque es su dinero. Y va a escoger quién está calificando para esta transferencia en el día de hoy. Y tienes que estar alerta a que Dios lo va a hacer un momento dado. ¿Sabes? La pobreza, perdón,
La pobreza no es el resultado de falta de recursos. En general es el producto de no manejarlos conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es muy importante, porque pensamos que la pobreza se resuelve con dinero. Y hemos visto a lo largo de los años que no ha funcionado. Con todo lo que se invirtió de parte de la iglesia, cualquiera que sea la católica, que sea la cristiana, etc., todo lo que se invirtió en África nunca hizo que los africanos fueran prósperos, ¿no? Yo creo que con lo que se dio, cada uno de ellos debería de ser millonario hoy. Hemos dado billones y trillones a África. La riqueza llega cuando llega el evangelio, cuando llegan las buenas noticias de prosperidad, cuando llega la gracia de Dios, cuando llega lo que dice Deuteronomio 8, que Dios te dé el poder para hacer las riquezas, ¿verdad? Y después la sabiduría para manejar las riquezas. Y después, bueno, pues la confianza que Dios tiene en ti para empezar a transferir de los impíos hacia ti. ¿Ah? Son etapas donde vamos creciendo y tenemos que comprobar, como dice la parábola de los talentos. Si eres fiel en lo poco, vas a tener una oportunidad de tenerlo mucho. Pero si te recibes $100 y que en la hora que sigue ya nada más tienes 20, porque ya no sabes cómo, pero se me fue, no estamos listos para esta transferencia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué voy a hacer con este dinero que me mandas? O si estoy en un tiempo de deudas, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de deudas? Y Dios te va a dar unas estrategias impresionantes. Yo me acuerdo que pasé por un tiempo así, que en los negocios había hecho un mal cálculo. La verdad, un mal cálculo. Pensaba que venían una entrada fuerte que me habían prometido por un contrato que había hecho de ventas. Todo estaba en orden y los pagos deben de llegar en enero de este año. Y finalmente, por cualquier razón, no llegó. Pero yo en diciembre, con el optimismo de todo y wow, vamos a tener tanto, que empezamos a hacer compras y gastos muy grandes, muy fuertes, basados en este dinero que iba a llegar. Pero este dinero llegó en abril. Y tuvimos 3 meses que no pudimos pagar. Estábamos en problemas con tarjetas y cosas así. Pero Dios me dio una estrategia en un momento dado de negociar la deuda, y finalmente me cancelaron todos los intereses, ¿verdad?, que había sobre esta deuda. Era una deuda de miles de dólares, muy fuerte. Y me cancelaron todo y me aceptaron el pago original. Esa es la gracia que hay cuando estamos en el pacto. Podemos hacer errores y siempre haremos errores, pero tenemos a un Dios que tiene el Espíritu Santo con nosotros, es el ayudador, es el consejero, y que te va a dar una manera de salir adelante. Obviamente no es bueno estar en el problema, la verdad, no lo deseo a nadie, porque son momentos de decir, no, ¿qué hice? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no? Etcétera. Son falta de sabiduría. Pero aprendemos a partir de ahí también, y Dios nos saldrá de esta. No tengas miedo. Ahora me puedes decir, es que no sabes mi condición, estamos realmente en problemas. Acércate a Dios, acércate a Él, y Él realmente, bueno, te dará la salida a tu problema, a tu circunstancia. No digo que sales al día, pero ya ves la luz, ya estás en paz, y sabes que esto se va a terminar un día. Entonces es muy importante la conexión con Dios, buscar su sabiduría. Entonces, si queremos transferencia de riqueza, ¿para qué la queremos? Hay que bien pensar en esto, hacer un plan, un propósito. No podemos pensar así, bueno, que venga el dinero y veremos. No.
No podemos funcionar así, Dios no va a funcionar así. Nosotros tenemos planes de inversión, planes de gastos, yo tengo un presupuesto, por ejemplo, hasta el año 2042. ¿verdad? Pues yo sé exactamente cómo voy a gastar el dinero que invertí y qué voy a hacer con los resultados positivos de todo esto. Yo sé que en 2031 voy a comprar el avión del ministerio. Yo sé que en 2025 tengo tal y tal viaje afuera para misiones. 2026 tengo más, etcétera. Tengo los calendarios ya organizados, no hasta 42, pero hasta 27. Porque tengo que prever esto para que Dios pueda organizar mis transferencias de riquezas a tiempo. Y entonces me llegan. Eso es tan importante esto. Entonces, ¿para qué queremos transferencia? Primero puede ser para llevar adelante la misión que tenemos como iglesia local. ¿Cuál es cómo vas a crecer? ¿verdad? Segunda cosa. ¿Qué vamos a hacer con el dinero para distribuir la palabra por todos los medios posibles? Que sea en audio, en televisión, en internet, en misión, en eventos. Todo eso cuesta. Tienes que presupuestar esto para poder orar sobre esto. Porque si Dios te dice, ¿cuánto quieres? Y que tú dices, pues no sé. Pues Dios te va a decir, pues yo tampoco. Establece un plan. También transferencia de riqueza para adquirir propiedades, ¿no? Para poder desarrollar todas nuestras actividades. Por ejemplo, hace 3 años empezamos escuela. Bueno, para niños, entonces teníamos que tener locales, lugares, etcétera, material, bueno, todo lo que se necesita para tener una escuela. También, para que nosotros tengamos movilidad, ¿no? Los vehículos correctos, las camionetas, los camiones, los autobuses, todo esto, ¿no? Y algo que nunca pensamos y que está en la Biblia, que estés bien vestido. A veces, no importa, voy así porque es baratito, esta camisa no me cuesta mucho, pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Mira lo que dice Isaías 23, 18. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan, que dice, espléndidamente. Me acuerdo de un día, alguien me dijo, cuando voy a predicar, no puedo ir mal vestido, porque voy a representar al Rey de Reyes. Y un rey no se viste como se ve la gente en la calle. Entonces tengo que ser bien vestido. Y tengo que tener un presupuesto para esto. Yo sé que todas las mujeres que escuchan esto ya están felices, ¿verdad? Pero para los hombres también. No. Y dice, es que no me va a alcanzar. Sí te va a alcanzar. Dios abrirá puertas, abrirá, no sé, descuentos, cosas. Me acuerdo un día, pero así de sencillo, me voy a Estados Unidos, y voy a una tienda de huevos, escojo dos sacos que me gustaban, y llego a la caja para pagar, y esperaba un precio, sabemos que son caros, ¿no? Y cuando llego al momento de pagar, el vendedor me dice, espérame, algo pasa en el sistema, no me da el precio. Después de 10 segundos regresa el sistema y me dice, estos 2 sacos están a $25, de 350 o 400. Dios puede hacer estas cosas. Pero primeramente, yo no tuve miedo de hacer el gasto. Porque sabía que Dios, de todas maneras, proveerá lo que necesito para vivir. Y si a mí me gusta esto, porque a veces dicen, ese dinero dalo a los pobres. No, eso es el espíritu de Judas. Es cuando él dijo, este perfume, ¿para qué lo pones a Jesús? Véndelo para dar a los pobres. Los pobres no van a ser más ricos o menos pobres porque te compras un saco caro o no reviertes un perfume caro sobre Jesús. Dios tiene también recursos para los pobres.
Porque Dios ayudará al pobre si tú tienes un corazón que está a favor de ellos. Entonces, no es un asunto del dinero que tienes, ¿no? Es un asunto de vivir como deberíamos de vivir si somos realmente lo que decimos, hijos de rey, y reyes y sacerdotes en esta tierra, ¿no? Entonces, regresamos a Isaías, vístete espléndidamente, ¿no? Porque hay esta falta de autoestima. No, yo no me merezco esto, todo es para el evangelio. Pero la Biblia dice, pero el que predica el evangelio también tiene derecho a ingresos. Dios no pone límites, no dice, no, el sueldo mínimo, no. Jesús vivía de manera rica. Él era rico, tenía dinero. Su ropa era espléndida, si no los romanos no hubieran echado suerte para ver quién se iba a llevar esta ropa. Entonces no debemos de mantenernos con una mentalidad diferente, ¿no? Un poquito lo que predicamos hace una semana sobre la mentalidad del reino de los cielos, ¿no? Nuestra manera de pensar, ¿cuál es? Entonces, obviamente, una cosa importante para que eso suceda, pone en primer lugar el reino de los cielos, ¿no? Es lo que Jesús dice en Mateo 6:33. Primeramente, esa es la prioridad de Dios. Busca el reino de los cielos y su justicia, ¿verdad? Y prepárate para la evangelización mundial. No estamos solamente para aquí entre nosotros, ¿verdad? Y forma un carácter para manejar finanzas. Entrénete, aprende acerca de finanzas. ¿Sabes? El mundo no quiere que seas próspero, por eso nunca vas a tener una clase durante todos tus estudios de preparatoria y todo eso. Nunca te van a hablar de finanzas, nunca, porque te quieren en esclavitud. Pero nosotros podemos tener esta enseñanza porque está en la Biblia, ¿no? Y quiero cerrar algo con unas citas de transferencias bíblicas de grandes riquezas. Y en la primera, segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 6 al 8. Y dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero vemos una guerra, ¿no? Y Dios provoca que estos 4 leprosos que dijeron, salimos de esta ciudad sitiada, nos vamos a morir de todas maneras, a ver qué podemos encontrar en el campamento del enemigo. Y Dios hizo que esto provocara miedo, temor tremendo, ruidos especiales, y todos se fueron y dejaron ahí riquezas que estos 4 leprosos, ¿no? Salieron de pobreza extrema, de hambruna de una ciudad sitiada, a alcanzar riquezas que ni se imaginaban que podían tener, encontrando esto en las tiendas de los soldados. Lo mismo sucede en Segunda de Crónicas 24, y ahí, bueno, vemos la historia de Josafat. Dice ahí, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos
que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Yo no me puedo imaginar en lo natural que un ejército que va a atacar otra nación se lleva oro, plata en cantidad tan grande que hombres como soldados que son fuertes no podían cargar todo el botín en una vez. Eso es lo que Dios hace. Transferencias de riquezas sobrenaturalmente. Ningún soldado piensa en su entendimiento normal: me voy a la guerra y me llevo mi Rolex de oro, me llevo no, nada que ver. Pero es lo que Dios hace a favor de los hijos. Eclesiastes 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¡Wow! El pecador trabaja para el justo. Eso es lo que tenemos que entender. Y mira, terminando con Josué 24:13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Eso es la voluntad de Dios. Pero se necesita poner fe ahí. Hacer también una transferencia de mentalidad y empezar a creer lo que Dios nos está hablando. Entonces, calificaremos para esta gran transferencia del fin de los tiempos que nos está esperando, porque Dios necesita ricos, multimillonarios, y yo diría ahorita ya no millonarios, sino billonarios, para terminar la obra antes de que Él venga por su iglesia, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad buscar cómo Dios nos puede bendecir para que seamos bendición en esta tierra. Y bueno, pues hasta aquí llegué para el día de hoy. Amén, pastor. Qué bárbaro, qué tremendo. Cuando uno aprende la palabra de Dios, es como que los versículos bíblicos, las historias bíblicas nos aumentan la fe. Y eso también atrae riqueza, ¿no? Porque sin fe no podemos agradar a Dios, pero tenemos que conocer la palabra de Dios para poder saber orar con sabiduría para que venga esos recursos, ¿no? Poderlos liberar espiritualmente. Así es. Amén. Entonces, hace una oración poderosa para despedirnos, amén, para terminar este tiempo. Ok, bueno, pues Señor, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado en esta mañana, Señor, porque es una palabra de poder, es una palabra que rompe con muchos estándares que teníamos, muchas cosas en la mente que nos impidía realmente captar tu voluntad en cuanto a estas riquezas que tienen que llegar a la iglesia, porque estamos en el último momento, Señor. Ayúdanos a que califiquemos, que tu Espíritu Santo nos hable y que tengamos este corazón de obediencia y de sumisión a tu palabra, para que tú tengas en este momento la oportunidad de bendecir a tu iglesia en donde esté, Señor, de manera sobrenatural, para que podamos alcanzar estas riquezas que nos permitirá, Señor, llevar a toda la gente que todavía está ahí por salvarse, que no se quede ni uno, que no perdemos ninguna oportunidad, Señor, y que tengamos los recursos para ir a todo el mundo, no solamente cerca de nosotros, sí, ellos también los tenemos que tocar, pero no nos limitamos, no te limitamos, sino que queremos servirte, Señor, con todos los recursos que tú depositaste en esta tierra, todo el oro y la plata que está en otras manos, Señor, hoy declaramos que pasarán a las manos de los justos, para que tu evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos, lleguen a toda persona que está en esta tierra, en el nombre de Jesús, Señor. Y también te pido que todos busquen antes que todo el reino de Dios, su justicia y tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pastor, muchas gracias. Gracias. Quería preguntarte si tenés alguna escuela de estudio o dónde das palestras, que seguramente los hermanos quieren saber. Tenemos lo que llamamos un centro de entrenamiento bíblico, que se llama Dunamis. Tenemos varios campuses en la ciudad y en el país también. Tenemos campus en Cuautla, por ejemplo en Tasco. Tenemos un campus en León. Y estamos abriendo campuses por todos lados porque queremos no enseñar la palabra de Dios, porque está bien la teología, pero queremos entrenar realmente obreros para esta última cosecha, que conozcan la palabra de Dios, pero de manera práctica, que puedan saber cómo usar la palabra de Dios. Es lo que Pablo dice también a Timoteo, que sepas utilizar esta palabra para que seas un obrero aprobado, y no una cabeza llena de teología, porque es ahí donde caímos en pecar finalmente por soberbia. No se trata de saber todo de memoria. Lo que se trata es saber usar la palabra que tenemos ya en el corazón. Es suficiente para alcanzar naciones, para transformar vidas, para sanar enfermos, resucitar muertos, prosperar de manera sobrenatural. Eso es lo que entrenamos. Obviamente sí hay teología, hay hermenéutica, escatología, apologética, todo esto. Pero también está el carácter de Jesús, la ética cristiana, la ética ministerial, cómo usar los dones, cómo movernos en el poder, cómo aumentar la fe, cómo hacer crecer esta cosa, cómo vivir en paz, cómo saber aconsejar a la gente. Todo esto es lo que damos en estos 3 años de enseñanza. Amén. Wow, tremendo. Entonces, después vamos a pasar el teléfono donde la gente puede entrar en contacto para que se puedan ir inscribiendo. Por supuesto. ¿Lo pueden hacer también por internet para los que son de otros países? Sí, tenemos también todas las enseñanzas en línea para los que quieren. Bien. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga ricamente. Igualmente. La verdad que tremenda la palabra de Dios. Dios tiene cosas grandes para todos los cristianos, para todos sus hijos, para todo aquel que busca y quiere crecer. Amén. Entonces, déjese usar por Dios y comparte este video. No seas egoísta. Que muchas personas puedan ser entrenados a través del pastor Ives Malcote. Dios los bendiga a todos. Los veo en el próximo programa de la Escuela de Ministerio Unicristo. Y no se pierda, mañana tenemos otro estudio bíblico con la pastora Nasla Farad desde Venezuela. Dios los bendiga. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.